Esta edición del Infil es presentada por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Puro lomo, sí rinde, ráyalo. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil a través de Unión Radio y de nuestro canal de YouTube. Primer programa de este año 2026. Esperamos que sea un año de mucho béisbol. Llegamos a ustedes a través de 90.3 FM y 1090M en Caracas, 93.7 en Puerto La Cruz, Barquisimeto 102.1 y 870M, Mérida 104.5 FM, Margarita 94.9 y Barinas 95.7 FM. Hola, Efraín. Y todos pues contentos en esta primera edición de 2026 del Infield Podcast. Creo, Almore, que compartes nuestra alegría, ¿no? Sí, por supuesto. Y nosotros vamos a seguir en este año 2026 tratando de acompañar toda la cobertura del béisbol, tanto en Venezuela como fuera de nuestras fronteras. Y es nuestro mejor deseo que, bueno, sigan allí estando con nosotros y manteniendo este vínculo que ya lleva unos cuantos años ahora con la vuelta a las ondas hercianas. Bueno, muchachos, estamos en pleno round robin. Yo creo que lo mejor para hacer el primer programa de este año es hablar un poco sobre algo que es tan emocionante y que tenemos la suerte los tres de participar, y es en votar por los distintos premios de los más destacados de la temporada. Yo honestamente creo que es algo que disfruto mucho, y sé que como ustedes nos los tomamos con mucha seriedad y tratamos de buscar y ver estadísticas y analizar un poco lo que hemos visto a lo largo de la temporada para tratar de que, bueno, que los premios sean para las personas que más creemos que se merecen este tipo de distinciones. Y qué mejor que, por ejemplo, empezar a hablar de cómo fueron los votos de nosotros tres para esta serie de premios de la temporada 2025-26 y qué vimos y qué nos llevó a hacer esos votos, ¿les parece? Correcto, De acuerdo. Es un ejercicio que ya es tradición en el Infield. Sí, sí, de paso. Esto es, como dices tú, Carlos, tradición. Siempre hacemos el programa con respecto a nuestros votos de lo que vimos en la temporada. Vamos a empezar con el orden en que se entrega. Novato del año. ¿Qué vistes tú para el novato del año? ¿Cuáles fueron tus votos, Carlos? Yo para la planilla del novato del año inscribí 3 nombres en este orden: Yader Areinamo, Joendrick Piñango y Brian Mata. Tuve muchísimas dudas porque hay un cuarto nombre que para mí debía estar, y de hecho eso se reflejó en la votación de los 60 sufragantes, y es el de Brainer Bonasí, que estuvo entre los líderes en OPS, lo cual quiere decir que fue uno de los toleteros más completos de la temporada. Y la verdad es que después de muchas cavilaciones terminé seleccionando a Brian Mata por lo que representa en una liga como la venezolana, donde hay tanta supremacía de los bateadores sobre los pitchers, un serpentinero con 1.57 de efectividad, luego de unos nada despreciables 34 innings y un tercio, y un whip de 0.96 con 34 ponches en 34 innings, un tercio, es decir, casi un ponche por inning, una muy buena relación de boletos. Fue un lanzador realmente excepcional y cumplía con la condición de novato, máxime si se toma en cuenta que forma parte de los Navegantes del Magallanes, que juegan en un parque, el José Bernardo Pérez, en el cual lanzar es un verdadero desafío. Entonces esa fue la razón por la cual yo inscribí
a Brian Mata, de segundo Joendry Piñango y de primero Yader Areinamo, que fue por supuesto uno de los peloteros de mayor impacto y que debe ser tomado en cuenta por cuanto logró acumular el mínimo de apariciones legales para competir por lideratos como el de bateo. Entonces sí, lo de Areinamo para mí era una ficha puesta. Los otros dos nombres eran los que me generaban dudas y bueno, en definitiva eso fue lo que hice. Areinamo, Piñango y Mata. Efraín. Voté por Yader Areinamo como primera opción. Mi voto fue para él. Brainer Bonací de segundo y de tercero a Jan Pinto, el abridor de los Tigres de Aragua, que fue uno de los miembros de rotación más consistentes a lo largo de toda la ronda eliminatoria, en un torneo cuya efectividad fue de 5.04, pues él dejó promedio de carreras limpias permitidas por cada 9 episodios de 3.94. Esa fue la cuarta entre las mejores efectividades, el cuarto entre los mejores promedios de carreras limpias permitidas por cada 9 episodios del torneo, porque además sumó la cantidad de innings necesarios para competir por el título de efectividad. Llegó de cuarto en ese renglón, mientras que con respecto al whip fue octavo, teniendo 11 aperturas, 12 participaciones, 12 apariciones en total, pero 11 como abridor. Y considerando lo que argumentaba Carlos con respecto a Brian Mata, pues yo decidí votar por Jan Pinto, por su trabajo, repito, como abridor, que terminó siendo de los mejores desde mi punto de vista en este torneo 2025-2026. Su temporada de debut para mí terminó siendo excepcional. Yo por Yader Areinamo, yo creo que además pensé siempre que la decisión del novato del año iba a ser unánime. No fue así, hubo solo un voto que fue para Jason Chourio, pero que yo creo que lo de Areinamo fue algo extraordinario, al punto, y eso lo hablaremos más adelante, yo lo tomé en consideración también para el premio de más valioso. Pero creo que lo que hizo ese muchacho fue algo, fue extraordinario. Ver a un joven que da sus primeros pasos en un béisbol tan difícil, porque si bien tú puedes tener experiencia en las menores, puedes ir a grandes ligas, pero muchas veces la pelota del Caribe y específicamente la nuestra es complicada por los diferentes tipos de peloteros que te puedes encontrar aquí. Y esto no es una liga para tú tomar experiencia y tomártela un poco a la ligera, en el sentido de que vale más la experiencia que los resultados, como puede ocurrir en ligas menores. No, aquí es para ganar experiencia y estás obligado a ganar encuentros. Entonces creo que Areinamo lo que hizo, pues, parecía más bien un muchacho que estaba en su tercera, cuarta temporada. Lo de Joendry Piñango, que fue mi segundo lugar, también me parece que fue una actuación interesante, una actuación importante, tuvo unos números demasiado destacados y creo que fue también clave lo que hizo Piñango en la segunda parte de la temporada para que tuviese ese remate al final el equipo de los Cardenales de Lara, que terminaron pues en el primer lugar. Y mi tercer lugar fue para Brainer Bonací. El hecho también creo que de jugar a ellos, él con los Leones, estar en Caracas, pues uno tiene más oportunidades también de apreciarlo y de verlo en muchas más ocasiones. Y la verdad es que también este muchacho me llamó la atención, me sorprendió por
la polivalencia en el infield. Ahora lo estamos viendo jugando un center field en un sitio tan difícil y tan inhóspito como los jardines del Luis Aparicio el Grande, y hasta ahora no ha deslucido. Pero bueno, eso no, en el momento de votar eso no se toma en cuenta porque eso ya es parte de la postemporada. Pero un poco lo que vi de Brainer Bonací en el terreno de juego, dentro o del dogado de allí, también me llamó la atención. Parecía más bien un pelotero que tuviese muchos años de experiencia. Yo también tomé en consideración a Mata y a Jan Pinto, un poco por lo que ustedes también comentaban cuando yo estaba haciendo mi análisis para ver por quién votaba. Vi los números de ellos, vi también el de Jason Churio, y terminé de decantarme por esos tres. Yader Areinamo, segundo Joendrick Piñango y de tercero Brainer Bonací. ¿A qué pasamos, señor Balmore? Lleve usted la batuta. Bueno, podemos entonces eh, proceder con el regreso del año. Eh, Efraín, ¿cuáles fueron tus escogencias para el regreso del año? Yo considerando que ese premio lleva como nombre Luis Salazar y que el argumento por el cual el galardón pues honra al ex utility con experiencia de Grandes Ligas que en la LVP desarrolló toda su carrera con los Tiburones de La Guaira, y la razón por la cual ese premio lleva su nombre tiene que ver principalmente con las muchas dificultades que tuvo que atravesar y a las cuales se sobrepuso Salazar debido a fuertes lesiones. Pues mi primer voto o mi voto para primer lugar fue para Joymer Camacho, cuyos números tal vez no sean los mejores, exceptuando el de apariciones, porque terminó entre los líderes, fue uno de los pitchers que más relevo sumó a lo largo de la campaña. Pero Joymer Camacho ha regresado a la LVP a los 35 años de edad, luego de 2 campañas de ausencia debido a fuertes lesiones en el brazo de lanzar. Entonces, mi primera escogencia o mi voto principal fue para Camacho. Luego, Ricardo Rodríguez por una situación similar, aun cuando Rodríguez sí vio acción la temporada pasada, y de tercer lugar a Hernán Pérez. Yo en el regreso del año, premio Luis Salazar, me decanté por Hernán Pérez. Yo creo que tuvo una temporada importante, si bien, y de hecho eso fue una conversación que sostuvimos Carlos Balmore y yo unos días antes de que hiciéramos nuestros votos sobre lo que significaba Hernán Pérez para este premio. Y uno ve, si bien Hernán Pérez tuvo buenos números en el round robin anterior, pero en la temporada regular fue tuvo un apenaje apenas de 219, tuvo a participación apenas en 19 encuentros, y era un pelotero que estaba por lo general, en la 2020 que participó en la mitad del campeonato batió sobre 400, pero siempre ha tenido unos buenos números ofensivos y venía de una temporada muy mala, y luego de estos números que consiguió además en un nuevo equipo y fue clave también, fue importante para la clasificación de este conjunto de los Caribes de Anzoátegui, me decanté por dar el premio en primer lugar a Hernán Pérez. Tomé en consideración también a este premio a José Marcos Torres. Creo que Torres tuvo un campeonato tan difícil para los lanzadores porque la ofensiva es la que está dando la orden del día, y así ha sido en los últimos años. Pues encontrar lanzadores que tengan actuaciones dominantes siempre va a ser para tomar en cuenta. Y creo entonces que lo que hizo José Marcos Torres fue para valorarlo, y por eso lo incluí en mi planilla. Y de tercero puse
a Ramón Flores. Vaya Ramón Flores es uno de los mejores bateadores de nuestra liga, así lo ha demostrado en los últimos años. Su temporada anterior no fue la mejor. Fue una campaña donde dejó números que no son para nada los que nos tiene acostumbrados Ramón Flores. Y esta temporada pues fue muy diferente en ese sentido. Y nos encontramos aquí en Royal Casino, en el Hotel Girajara, para la inauguración del tercer Sportbook de Juega en Línea en nuestro 16 aniversario. Emocionados con esta nueva alianza con Royal Casino, y es que para nosotros es un gusto traerles este espacio donde ustedes sé que se van a divertir. Jamón con sabor, pide puro lomo. Raya, raya, raya. Para que te rindas, si quieres sabor, puro lomo te lo brinda. Y si quieres más, raya, ráyalo. Ráyalo con puro lomo pa' que rinda. Regresamos a El Infiel a través de Unión Radio. Hoy estamos en remoto todos, estamos en distintas locaciones. El round robin, pues quedaron los equipos de la capital fuera y por ende, debido a las transmisiones de IBC, pues nos encontramos fuera de Caracas, pero igual estamos en comunicación con todos ustedes a través de Unión Radio y de nuestro canal de YouTube. Carlos, ¿cuáles fueron tus escogencias para el regreso del año? Mis escogencias fueron en este orden, Freddy y Efraín, amigos del Infiel: Hernán Pérez, Ramón Flores y Wilson García. Aludía, Freddy, una conversación que tuvimos a propósito del caso Hernán Pérez. Yo le expresaba algunas dudas que yo tenía por cuanto Hernán Pérez, a pesar de su accidentada campaña regular, se recuperó en el round robin, pero sí me convenció el argumento de Freddy, que bueno, estos son premios que toman en cuenta el trabajo en ronda eliminatoria, y si nos vamos a eso, definitivamente el bajón de Hernán Pérez fue pronunciado. Estamos hablando de un jugador que llegó a ser más valioso de esta liga, que había sido un hombre capaz de batear para 400 en este circuito, y tuvo pues esa actuación tan breve porque venía de una operación en el hombro, una operación que además dejó secuelas hasta desde el punto de vista emocional en Hernán Pérez. Y bueno, lo que hizo en esta campaña, líder en carreras impulsadas, 9 dobles, 9 cuadrangulares, me llevaron a votar por él. Segundo puse a Ramón Flores por motivos similares. Ramón Flores había sido uno de los outs más difíciles del béisbol profesional venezolano en los últimos años, y en la campaña anterior, a causa de una lesión, a causa de una fascitis plantar, apenas conectó para 200, y él sí se fue completo de la temporada anterior, porque en el round robin tampoco pudo generar los batazos que él acostumbra a sonar en la LVP. Y bueno, lo que ocurrió en esta campaña fue ver la vuelta al Ramón Flores de toda la vida. Y para el tercer lugar inscribía a Wilson García. Es verdad, Wilson García, su línea estadística no fue, digamos, catastrófica en la 2024-2025, pero sí hay que tomar en cuenta que terminó confinado al banco luego de haber sido protagonista en los Tiburones de La Guaira, y con Bravos, su nuevo equipo, estuvo entre los líderes en cuadrangulares y fue co-líder en carreras impulsadas. Yo creo que la temporada de Wilson García merece un reconocimiento, merece un premio, y por eso lo situé en el tercer lugar de la lista. Próximo
renglón a tomar en cuenta puede ser el de manager del año. Y allí, el manager del año, uno tiene solo dos opciones para votar. Y yo creo que en esta temporada, a excepción de los tres equipos eliminados, los otros cinco managers, todos pueden ser tomados en cuenta para, para este premio. O sea, cualquiera que vote por o que haya votado por cualquiera de estos cinco managers, creo que hay mérito suficiente para todos de poder llevarse este galardón. Mi voto fue el puesto número 1 para Yadier Molina, ya que creo que llegó uno en un momento con el que el equipo de los Navegantes del Magallanes iban rumbo a una eliminación segura. Y en el momento en que él llegó, luego de que hubiesen estado al mando Eduardo Pérez y luego por un momento como interino Mario Lizón, pues logró darle un vuelco al equipo al punto de clasificarlo en el tercer lugar. Y creo que un cambio muy radical, incluso en la manera de uno ver a los peloteros en el terreno de juego desde la llegada de Yadier Molina. Por eso mi voto fue para el puertorriqueño. Y en segundo lugar, se lo di a Asdrúbal Cabrera. Eh, Creo que un manager que novato, su primera experiencia, dirigir en esta liga no es para nada fácil. Venía un equipo que tenía 2, 3 temporadas quedando fuera de, de, de clasificación. Creo que supo manejar el dugout. Cuando uno habla o cuando uno escucha declaraciones de los peloteros del Caribe de Anzoátegui, todos por lo general hacen alusión al hecho de haber contado con Asdrúbal Cabrera como manager esta temporada, que logró engranar esas diferentes piezas y pues eso me llevó a que fuese el segundo lugar. Confieso que creo que tuve más de 2 semanas tratando de analizar cuáles iban a ser mis dos votos y luego de tomar la decisión que iban a ser Yadier y Asdrúbal, vino otro dilema para ver a quién colocaba de primero. Pero yo creo, y no sé si ustedes coinciden allí, los 5 managers que clasificaron, creo que todos tienen la oportunidad de ser tomados en cuenta para este premio. Bueno, en mi caso, yo voté por Lipson Nava para el premio Manager del Año. Las Águilas del Zulia terminaron en el último renglón en cuanto a carreras anotadas por juego. Además, solo el Caracas tuvo peor efectividad entre los 8 equipos que disputaron este torneo 2025-2026. Y como si fuera poco, las Águilas del Zulia pues fue el equipo que más carreras sucias permitió a lo largo de la ronda eliminatoria y su porcentaje de fildeo fue el último. A pesar de eso, bueno, esto sin contar con el bestial diferencial que tuvieron las Águilas. Durante al menos las últimas 14 campañas, ningún equipo que haya terminado entre los 4 primeros durante la ronda eliminatoria tuvo peor diferencial que el mostrado durante las Águilas del Zulia en este torneo 2025-2026, menos 76. Para que tengan ustedes una idea de lo extraño que resulta esto, durante los 10 últimos torneos, solo 4 equipos entre los que terminaron en los 4 primeros lugares terminaron la temporada regular con un diferencial de carrera negativo. Ninguno, por supuesto, con algo parecido a ese menos 76. A pesar de eso, las Águilas del Zulia mostraron récord positivo. Culminaron la ronda eliminatoria con récord de 29 y 27. En buena medida, porque ese equipo, en los juegos definidos por una carrera, tuvieron récord de 9 y 1, el mejor entre los 8 conjuntos de esta 2025-2026. Para mí, eso tiene mucho que ver con el trabajo de Lipson Nava.
quien terminó entre los 4 clasificados de manera directa al round robin. Y mi segunda escogencia fue Henry Blanco por la consistencia que mostraron los Bravos a lo largo de toda la ronda eliminatoria. Este creo fue el premio para mí más difícil de definir, porque veo en Yadier Molina y veo en Asdrúbal Cabrera a 2 managers con méritos también para haber estado acá. Incluso César Isturiz. Me parece que terminó haciendo un buen trabajo, aun cuando sí hablamos del equipo vigente campeón, el conjunto que clasificó a la postemporada en las 9 anteriores rondas eliminatorias, pues creo que terminó haciendo César Isturiz un buen trabajo. Fue realmente difícil la escogencia, pero por lo argumentado anteriormente, mi voto lo realicé de la manera ya explicada. En mi caso, y por motivos muy similares a los expuestos por Efraín Sabarce, voté para el primer lugar en el premio al manager del año por Lipson Nava de las Águilas del Zulia, ya que veo en su mano uno de los motivos del milagro de las Águilas. Un equipo con una de las peores ofensivas, con uno de los peores picheos y con una de las peores defensas, que terminó a un juego de la punta. Creo que allí está la mano de un manager, y por esa razón inscribí de primero a Lipson Nava, y en segundo lugar a César Isturiz, un manager debutante, un manager que sabía iba a tener la enorme responsabilidad de mantener el alto perfil de Cardenales de Lara, lo cual implica también un gran reto, porque para a Lara nadie le iba a exigir una clasificación, porque eso se sobreentiende en el caso de un club que viene de ser campeón y de disputar finales de manera consecutiva. Pero César Isturiz, más allá de eso, logró mantener a Lara en el primer lugar en su primera experiencia como piloto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y no fue un lecho de rosas para él tampoco. Lara estuvo fuera de la clasificación incluso hasta poco antes de comenzar el mes de diciembre. Lograron esa recuperación, y de allí que haya sido mi segunda escogencia, haciendo la salvedad de que me paseé por el escenario de Yadier Molina y también por el de Asdrúbal Cabrera, que creo tenían sobrados méritos, al igual que Henry Blanco. Y confieso que me estoy enterando en estos momentos cuáles fueron las decisiones de ustedes para este premio de manager del año. Pero cuando hacía la introducción para hablar del premio, que comentaba sobre que cualquiera de los 5 managers que habían clasificado tenían chance, pues entre nosotros 3, todos los managers fueron tomados en cuenta. Correcto. Sí, es que realmente para mí fue el premio más difícil de escoger, porque tanto Yadier Molina como Asdrúbal Cabrera pues también tenían muchos méritos. Y normalmente, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí hay 2 premios que siempre me resultan muy complejos, año tras año. Regreso del año y manager del año. Son premios que se prestan mucho a argumentos subjetivos, válidos, sí, pero que creo que en muchos casos son subjetivos. Pero tú sabes que con la de este año, yo por lo general siempre creo que al terminar la temporada y antes de sentarme, porque uno dice, bueno, yo creo para mí son fulano, sutano, y después uno se sienta a tratar de analizar cada uno de los premios para uno luego hacer el voto. Así lo hago yo. Y yo creo que este ha sido el año que más dudas he tenido al momento de
de ejercer el voto para manager del año. Yo creo que este ha sido el año más complicado para ese premio. Complicado es conseguir un pitcher del año en una liga donde la ofensiva acapara y masacra justamente al picheo. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta también la labor de esos lanzadores que fueron dominantes en esta temporada. Vamos a ver, a analizar ahora cuáles fueron los votos nuestros para el Carrao Bracho o pitcher del año. ¿Cuáles fueron tus escogencias, Efraín? Ricardo Sánchez, José Marcos Torres y Christian Cosby, el relevista del Cardenales de Lara. Yo creo que si hubiese que escoger fuera de fórmulas al relevista del año o al relevista intermedio del año, en el caso del relevista intermedio del año, yo creo que debería ganarlo. Relevista del año pues estaría peleando con Silvino Bracho, pero para mí lo hecho por Christian Cosby fue tremendo para el Cardenales, porque se trató, tuvo esencialmente para mí dos virtudes. Una, su durabilidad, el hecho de estar disponible en más de la mitad de los encuentros del Cardenales durante la ronda eliminatoria. Cosby lanzó en 33 de 56 compromisos durante la primera parte del torneo. Los colíderes de ese departamento pues sumaron 35, es decir, él estuvo entre los primeros en ese renglón. Luego Cosby dejó efectividad de 2.50 y 0.86 de whip. Por eso para mí fue la escogencia número 3 en la boleta para el pitcher del año. Ricardo Sánchez fue líder en efectividad, fue líder en innings lanzados, estuvo también entre los líderes en victoria. Yo creo que allí no hay discusión. Supongo que va a ganar el premio, creo que hay una oportunidad de que él gane el premio de manera unánime. Ese récord de 5-1 además pues habla muy bien de él. Tuvo 13 aperturas y bueno, recuerden, lanzó en el José Bernardo Pérez de Valencia, que es un parque muy difícil para los lanzadores, sobre todo por la cantidad de cuadrangulares que allí se conectan. Solo Zach Gross de los Tiburones tuvo más aperturas que él, y José Marcos Torres terminó entre los líderes en efectividad e innings lanzados. Por eso pues también para mí fue la segunda opción en ese premio. Nos vamos a aprovechar para hacer un corte y al regreso decimos, nos toca a ti y a mí decir cuáles fueron nuestras secuencias para pitcher del año. Así que empezamos al infield. Ya por razones de tiempo debemos despedirnos en el circuito Unión Radio, donde llegamos a ustedes a través de 90.3 FM y 1090 AM en Caracas, 93.7 en Puerto La Cruz, 102.1 en Barquisimeto y 870 AM también allí en el estado Lara, Mérida 104.5, Margarita 94.9 y Barenas 95.7. En la radio entonces vamos a despedirnos. Los invitamos a que nos acompañen el lunes a la misma hora, y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, nos quedaremos para seguir analizando lo que falta del pitcher del año y el más valioso. Así que a todos nuestros oyentes pueden conectarse a través de nuestro canal de YouTube para terminar de escuchar y saber cuáles fueron nuestros votos para el pitcher del año y para el más valioso. Carlos, tu votación para el pitcher del año, ¿cómo fue? Mi votación, Freddy y amigos, para el pitcher del año fue Ricardo Sánchez para el primer lugar, José Marcos Torres para el segundo y Christian Cosby
para el tercero. Comienzo con el último, Cosby. Para mí, el mejor relevista de la temporada. Ya Efraín abordó algunos alegatos que sustentan esa hipótesis. Cosby tuvo un averaje del oponente de 149 y siendo relevista, Cosby trabajó 36 innings. Eso me llevó a ponerlo de tercero. En el caso de José Marcos Torres, salta más a la vista, ¿no? Estuvo entre los líderes en efectividad, entre los líderes en ponches, tuvo una muy buena relación de ponches y boletos, ayudó a los Leones del Caracas a por lo menos tener un abridor que fuese decoroso, que fuese rendidor a lo largo de la campaña, siendo un experimento, porque Torres había sido un relevista. Creo que eso le da aún más méritos, tomando en cuenta el ajuste que debió hacer para abrir juegos según la necesidad de los Leones del Caracas. Y la primera escogencia, por supuesto, Ricardo Sánchez, que es como la más evidente, ¿no? Porque fue líder en victoria, porque fue el líder en efectividad, fue líder en innings, estuvo entre los mejores en ponches, en whip y en averaje del oponente, y además todo esto lanzando en un estadio volátil como el José Bernardo Pérez. Entonces esa fue la escogencia: Sánchez, Torres, Cosby. ¿Quién fue para el primer lugar? Ricardo Sánchez. Yo creo que esta debe ser un renglón en el cual probablemente sí pueda haber unanimidad. Sí. Eso es lo que pensaba yo con el novato del año, pero y no se dio. Aquí creo que puede haber una posible elección unánime. Ricardo Sánchez fue, sin lugar a dudas, el mejor pitcher de esta temporada. Mi segundo lugar fue para Silvino Bracho. Creo que fue una temporada dominante nuevamente para el cerrador de las Águilas del Zulia, y fue importante, fue clave para justamente preservar esas victorias a las cuales hacía mención Efraín en su momento de votar por Lipson Nava, en lo que a juegos de una carrera se refiere. Pues cuán importante fue justamente Silvino para preservar esas victorias. Y el tercer lugar, José Marcos Torres. Solo hubo 4 lanzadores con el mínimo de innings permitido, con los mínimos legales para ser tomados en cuenta para los lideratos de efectividad, y solo 4 pitchers tuvieron ese mínimo de inning y una efectividad por debajo de 4. Y ahí están ubicados justamente Ricardo Sánchez y José Marco Torres. Y Torres me llamó la atención la cantidad de ponches: 45 ponches en 49 y 2/3. Casi que el hombre ponchaba a uno por cada episodio, y con un staff de picheo bien castigado de los Leones del Caracas. Pues creo que más hizo relucir la labor del zurdo criollo. Nos toca ahora el más valioso, y al final creo que voy a consultarles algo, y lo haré por aquí, por esta vía, sobre algo un comentario que acaba de hacer Efraín, que me llamó la atención, y creo que, bueno, bien vale la pena aprovechar para hablar eso también en el cierre. Pero vamos con el más valioso. El más valioso, para mí, mis 3 peloteros fueron: Balbino fue mayor. Creo que Balbino tuvo una temporada extraordinaria, si bien muchos, como me dicen muchos, contaba también con Hernán Pérez, el equipo de Caribe, pero creo que la temporada de Balbino fue superior a la de Hernán Pérez. Incluso, para tomar en cuenta, fueron 11 semanas de temporada regular y Balbino en 3 fue el mejor jugador de la semana. Yo creo que fue una temporada de ensueño para
inicialista de los Caribes de Anzoátegui. El segundo lugar mío fue para Wilson García. Creo que fue muy importante para los Bravos de Margarita. Fue una temporada importante también para el zurdo y luego de estar en un nuevo equipo, creo que fue clave también para la clasificación de los Bravos de Margarita. Y el tercer lugar, aquí coloqué allá de Areynamo, porque el novato ya, pues hablamos de lo que fue su temporada para el premio, para ser tomado en cuenta, para el premio novato del año, pero es que creo que de verdad lo de Areynamo fue tan extraordinario que no quise pasarlo por debajo de la mesa y fue mi tercer lugar. Muy bien, en mi caso voté por Balbino Fuenmayor como primera opción. Creo que es una de las pocas oportunidades en las cuales he votado por alguien que juega la mayoría de sus encuentros como bateador designado, porque siempre trato de considerar el aporte defensivo de parte de quienes considero son candidatos a este galardón. Y recordando que la defensa siempre es muy difícil de evaluar, más en el caso de los torneos venezolanos, donde la data no es abundante, como puede ser en el caso de las grandes ligas. Entonces, Balbino Fuenmayor, por lo que considero fue una superioridad ofensiva grande con respecto a los demás, fue mi voto. Le sigue Gorkis Hernández, porque Gorkis Hernández sí reúne esa condición que creo es casi siempre primordial, es decir, el que alguien pueda aportar también con el guante. A pesar de hablar de alguien que tiene 38 años de edad, yo veo a Gorkis Hernández como todavía uno de los mejores jardineros centrales que hay en el circuito, alguien que ayuda de manera sobresaliente a sus lanzadores a ahorrar extra base. Fue líder bate, fue líder en porcentaje de envasado y es cierto, remolcó solo 23 carreras, pero con hombres en posición anotadora su averaje fue de 358. Esto tuvo que ver con la ubicación que normalmente tenía en el line-up y con quienes bateaban después del primer turno, después de su primer turno delante de él. Mi tercera opción, Ricardo Sánchez. Creo que Ricardo Sánchez como abridor fue lo suficientemente influyente para Magallanes como para que yo lo incluyera como tercera opción en este premio. Carlos. En mi caso, escogí como más valioso a Balbino Fuenmayor por su imponente contribución a la ofensiva, que lo llevaron a ser el líder jonronero, a remolcar 48 carreras, a quedar segundo en OPS con 1011. Fue una gesta la de Balbino Fuenmayor en la 2025-2026. Fue mayúscula su contribución, más allá de que estuvo encasillado en el rol de designado, pero allí marcó diferencia y la verdad es que no podía pasar por debajo de la mesa una cosecha como la de Balbino Fuenmayor. Para el segundo lugar, situé a Gorkis Hernández por razones similares a las que ya enumeró Efraín Sabarce. Gorkis Hernández fue además segundo en robos, líder en carreras anotadas, cuarto en OPS y probablemente uno de los mejores defensores línea por línea y libra por libra que hay en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Así que todo eso, o sea, defendió, corrió, bateó con contacto y además pues con esa capacidad para ayudar a la generación de carreras. Eso pues me llevó al nombre de Gorkis Hernández. Y para el tercer lugar, Yader Areynamo, porque insistimos, a pesar de que se fue temprano, reunió las apariciones mínimas legales para competir por los lideratos relacionados a promedios y allí Areynamo
fue el líder en OPS del campeonato, fue el líder en OVP ponderado del torneo y bueno, dio esa cantidad de jonrones que quién sabe cuántos hubiesen sido de haber logrado permanecer hasta el final. Entonces esos fueron mis votos. Balbino Fuenmayor, Gorky Hernández y Yader Areinamo. Siempre es un gusto poder uno expresarse y uno valorar lo que considera fueron los mejores jugadores de una temporada. Y yo creo que año tras año es emocionante uno expresarse, dar estos votos y aparte, y sé que ustedes también se lo toman con mucha seriedad, es uno la preocupación por tratar de darle el mérito a quien de verdad lo merece. Y creo que de verdad es un lujo y yo agradezco pues poder ser parte de esto y que lo tomen en cuenta uno para estas elecciones. Efraín mencionaba hace unos instantes cuando hablaba sobre Christian Cosby y dijo, si nosotros tuviésemos la oportunidad de votar por el relevista o el cerrador o el relevo intermedio, pues él hubiese votado por Cosby en ese tipo de premio. Les pregunto, ¿a ustedes no les gustaría que, por ejemplo, el CETOP y el cerrador del año, que se hace por una fórmula matemática, fuese también por elección de uno? Creo que haría más interesante el premio, me parece, Carlos. Sí, yo me convencí en esta temporada y a la luz de cómo fueron los resultados de la fórmula para premios como el productor o como el CETOP del año, que sería buena idea que fueran producto del voto y no de la fórmula. Yo estaría muy ganado a la idea de que fuese así, de que fuese tal cual como es con los otros reconocimientos, producto del análisis global y no de una fórmula. Me convencí de eso en esta temporada en particular. Yo lo pensé el día que se hizo el anuncio de los ganadores de estos premios. Yo en mi casa, mientras leía justamente la nota de esos ganadores, oye, me hice esa pregunta, oye, pues ¿no sería más interesante también tener uno la opción de escoger al que uno considera el mejor cerrador y el mejor CETOP o relevo intermedio, como lo quiera poner? Pero creo que sería interesante uno también poder votar por esos galardones. Será propuesto entonces. Ahora haremos una proposición formal en ese sentido. Bueno, muchachos, como siempre, un gusto conversar de pelota con todos ustedes. Vamos a despedirnos. El lunes regresaremos también con otro nuevo programa a través de nuestro canal de YouTube, donde por supuesto pueden suscribirse, pueden dejar sus mensajes e incluso los invitamos. Colóquenos allí en los comentarios cuáles serían sus favoritos para ganar cada uno de los premios y podemos conversarlo también en el próximo programa. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Puro lomo, sí rinde, ráyalo.